Y pues demos inicio con el capítulo 7, que se llama Primera versión del mural. Pues bueno, para iniciar este capítulo tenemos entonces otra vez como que como entrar en el riel de la metodología que el equipo llevó a cabo para la realización del mural. Entonces, específicamente, José Renau en su texto, mi experiencia con Siqueiros, aparecido en la revista de Bellas Artes, nos dice que es el punto número 3, el cual se llamó, o lo llamaron, método óptico espacial aplicado a una construcción de una superficie pictórica continua en el interior de la estructura cúbica de la escalera. Este es el método, el punto 3 de la metodología de la creación del mural. Entonces, miren, les voy a subir esta imagen, que es, algunas de las imágenes, no son todas, pero son las más representativas de lo que ya entonces empieza el montaje directo de lo que habían hecho en la maqueta, pero ya montándolo a los muros del cubo de la escalera. Entonces, miren, para esta tercera fase del trabajo, el equipo primero se aparta ya de la fase número 2 con el propósito de detenerse a contemplar el mural en su totalidad. O sea, desde el punto de la base, cuando uno sube la escalera, donde uno se apoya en los pasamanos, desde ahí es donde se aprecia en su completud, en su dimensión general, el mural. Ahí es donde se paran para ver cómo es que va a ser proporcionado y dimensionado ya esta maqueta hacia los muros. Entonces ellos empiezan a trazar, ¿no? Empiezan a trazar los puntos importantes para dar las dimensiones específicas, para dar las proporciones, ¿no? Para demostrar, dice Renau, los métodos ópticos espaciales desarrollados en las gráficas que les estoy enseñando en este momento. Entonces, primero trazan estos, poco a poco van trazando, miren. La primera imagen son trazos muy lineales, luego van haciendo formas más específicas, como por ejemplo allá en la esquina superior de derecha de la imagen número 2, ya vemos ahí como un círculo, como sabiendo que ahí va a haber, va a estar en un futuro el humo, ¿no? Este punto focal, sacado de esta metodología, ¿recuerdan? De la que sacaron de cómo hicieron una estadística de cómo subía y a dónde miraba el espectador común cuando subía las escaleras, ¿no? Y entonces ya después la última imagen, pues bueno, ya es cuando ya el mural está en las paredes, pero pues bueno, Renau pone encima todas estas líneas estratégicas de las dimensiones y proporciones del mural para ver específicamente o demostrar específicamente cómo se llevó a cabo y si ya en verdad se compaginaban, ¿no?, estas líneas con el mural, como ya quedó realizado. Esta situación viene a complementar les decía, la estadística que levantaron los artistas para saber dónde miraba el espectador común, los puntos focales. Ajá.
Este es el complemento de esa parte, ¿no? Ahora será plasmar esta matriz, maqueta que hicieron en los muros. Pero esta tiene aparte de hacer esta dinámica en la cual dice Siqueiros que el espectador que recorre la escalera es como un switch que pone a funcionar como una máquina en movimiento. Esta atmósfera, esa poliangularidad funciona. Esa también tiene que llevarse a cabo bajo unas proporciones y montaje de las imágenes a los muros de un punto de vista específico. Miren, les voy a platicar. El primero es eliminar la apariencia de cubo del espacio. Renaud le llama a esto la geometría estático rectilíneo de los muros. A la vista del colectivo, decían que se había creado un espacio, de esa forma se podía crear un espacio continuo, dinámico y amplificado, llamado por el mismo Renaud una superficie pictórica cóncava, esférica. Entonces, para hacer ello, se implementa el trabajo de ubicar en principio 3 puntos dinámicos, o sea, matar las aristas que existen a la vista natural del espectador, en las uniones entre pared, muro, techo. Entonces ese era el punto, ¿no? Entonces uno de los primeros puntos que ven que sobresalta más en este sentido es la parte baja del mural. El colectivo considera trazar los límites del subterráneo. Pues a decir de Renaud son líneas curvas trazadas sobre los muros por la mirada del espectador estadístico. Esta línea además corre a lo largo de los muros 1, 4 y 3, lo que hace una conexión visual idónea con lo planteado. Vean, por ejemplo, la imagen 3, o sea, la imagen que está en la esquina inferior izquierda. Vean esas líneas que son más gruesas. Bueno, la primera, que es más gruesa, es lo que se refiere. Es trazar como el piso que va a dar la dimensión entre el subterráneo y la parte donde van a quedar la máquina infernal y los 6 personajes de imperialistas y fascistas, ¿no? Entonces esta parte es importante porque esa curva visualmente mataría las aristas entre esas 3 paredes que participan, ¿no? en esta curva que da la superficie de lo que viene siendo el suelo. Vean ahí, ya por ejemplo en la imagen donde aparece el retrato, ahí cómo se concatena esta línea, y entonces ya ahí están haciendo como visualmente esta ilusión óptica, ¿no? Pues bueno, el punto 2 será la parte superior izquierda en la arista que hace el muro 1 con el muro 4. ¿Cuál es el muro 1 y el muro 4? Bueno, vamos a la imagen de la esquina superior izquierda, donde está la ventana. Se dan cuenta y se recuerdan el retrato de la Borgesía que existe ahí participando un ventanal, inclusive existe un cristal. Ese cristal originalmente Yáñez lo diseñó para dar luz a la escalera, ganando la luz que provenía de las oficinas aledañas a este cubo. Bueno, los artistas no la quitan, más bien la hacen partícipe y extienden
su, eh, sus proporciones los extienden, ese rectángulo es llevado hasta el muro del central, y entonces ahí lo prolongan hasta hacer una como trampa visual. Esa es una trampa visual. El ventanal lo pintan, pero su continuidad también la pintan al igual para que visualmente creamos que la ventana sigue y no termina en ese muro, sino continúa hasta el central, y de esa forma se hace una trampa visual. Engañan visualmente al observador a través de, o para, así, por medio de la pintura, ¿no? Entonces, de esa forma se anula esa arista de esos muros, ¿no? O ayuda a anular la arista de estos dos muros. En el tercer lugar, el tercer punto dinámico más importante se encuentra en la bóveda. Ahora, estas se las voy a poner aquí, esa imagen. La bóveda conectaba con tres muros, el muro izquierdo, central y derecho. O sea, conectaba con todo en sí, todos los muros. Entonces, la supresión visual en conjunto de sus aristas se consigue gracias a la parábola que hace la techumbre predominantemente negra. Entonces es una techumbre que la agarra específicamente y directamente de esa foto que puse a un lado, que es tomada en la estación de trenes de Nonualco, que es tomada por los Renau. Pues esa techumbre negra que cubre a estos trenes, pues también es tomada ahí. Y de esa forma hacen una vista cóncava que consigue también matar las aristas entre los muros participantes. Pero hay un segundo propósito muy ingenioso por parte de los artistas, porque este conjunto, que es predominantemente sombrío, en contraste con la claridad de la bóveda celeste, pues da más profundidad, ¿no? Al techo, ¿no? A la bóveda y al sol, ¿no? Que está atrás de la bandera del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Entonces, estos tres puntos dinámicos mencionados serían solo el inicio para eliminar las apariencias, la apariencia cúbica de las paredes de esta escalera. Pero conforme el colectivo avanza en el proceso pictórico del montaje e intervención pictórica sobre los muros, la implementación de estos llamados puntos dinámicos se vería acrecentando en número. Tomando como base la maqueta, se realizan fotogramas sección por sección de esta, y con la ayuda de un proyector eléctrico, muro por muro, se proyectan los fotogramas con el fin de ensayar un primer montaje sobre las paredes para tener la oportunidad de corregir, perfeccionar o cambiar imágenes, así como trazar las deformaciones comprendidas más idóneas sobre los muros, con la finalidad de continuar eliminando visualmente la forma cúbica de la escalera. Muy bien. ¿A qué se refiere con fotogramas? Bueno, aplican lo mismo que les platiqué cuando abordamos lo del ejercicio plástico, en la cual ya tenían la maqueta, de la maqueta hacen como collage fotográficos y dibujo, que le llamamos fotomontajes.
A este fotomontaje ya construido, ellos le toman una fotografía. La fotografía la hacen en forma de diapositiva y con el proyector esta diapositiva es lanzada a las paredes y ahí lanzada en las paredes, viendo en la pared esta imagen a través del proyector, ellos se empiezan a trazar y deformar viendo de la forma más idónea para cómo trazarla ya directamente en los muros, ¿no? Y pues bueno, ya de esta forma, entonces ya el equipo empieza a pintar directamente los muros, ¿no? Inicia de hecho el trabajo pictórico y entonces, por otra parte, Siqueiros propone, o ya propuesto antes, al equipo, el cual fue aceptado, emplear la celulosa como material básico. Es una especie de laca, como se pintan los automóviles, pero una laca especial que precisamente Siqueiros la implementa y la trabaja con alguna fábrica especial de pinturas de laca que le hace trabajos específicos para emplearlos en los muros. Y esta técnica en la utilización de esta pintura, pues ya Siqueiros la venía trabajando en su taller llamado Workshop de Nueva York, un taller experimental que monta en 1936 allá en Estados Unidos, en Nueva York. Allá serían las primeras obras que lleva a cabo a través de lacas y de la piroxilina, ¿no? Entonces, en Retrato de la burguesía ya sería el mural en el cual por primera vez aplica esta técnica a un mural. Fíjese lo que decía Siqueiros, ¿no? Siqueiros pensaba que no había un arte revolucionado verdadero si el artista no va a la par con los cambios técnicos e industriales del momento, si no emplea técnicas que ayuden a establecer una relación visual más próxima entre el mensaje y el observador. Bien. Entonces, vamos a hacer un paréntesis porque es el momento en el cual, según José Renaud, dice que va de viaje por una semana junto con Luis Espinosa Casanova precisamente a visitar la termoeléctrica Nonualco y la hidroeléctrica Necaxa con el fin de tomar fotografías y que esas fotografías sirvieran para una base de imágenes que se podrían implementar en los fotomontajes que se pudieran realizar en la maqueta y después en los muros. Y entonces Renaud dice que regresando de ese viaje tiene la sorpresa que el muro izquierdo y central ya iban adelantados. Ya se habían hecho los primeros trazos en los elementos principales, la máquina infernal y sus figuras contiguas, o sea, los tres imperialistas y los tres fascistas, se habían fijado ya sobre la pared, ampliando directamente por medio de los proyectores. Como les digo, ¿no? A través de proyectores primero hacían su diapositiva a partir de un fotomontaje basado en la maqueta y después lo proyectaban en los muros y de ahí ya trazaban para que después del trazo viniera lo pictórico. Y continúan con el fin de eliminar todavía aristas que iban saliendo a partir del calor del trabajo. Conforme iban avanzando el trabajo se daban cuenta que había puntos en los cuales visualmente de forma natural se apreciaban todavía aristas que no ayudaban a su comprensión
de hacer un mural cóncavo, como una atmósfera que fuera continua. Entonces fueron matando todavía algunos de estas aristas, pero también por otro lado fueron desapareciendo algunos aspectos que aparecían en la maqueta. Miren, por ejemplo, uno de estos es que se perfecciona el perico demagogo. El perico demagogo que tenía una impronta más directa del dibujo, de la mano alzada. Ya el perico queda de una forma de proporciones un poco más fotográficas, ¿no? Más hechas. Pero bueno, esa no sería la única, sino también en el muro de en medio, lo que originalmente estaba, lo que les platiqué en el capítulo creo que anterior de la mesa del banquete, que ahí vean esta imagen, ahí aparece al lado izquierdo de la máquina infernal. Esa finalmente también se desaparece. Y esa se desaparece con una concepción, o bajo una concepción que venía ya trabajando Luis Arenal, que es muy similar a esta cartel que hizo llamado El fascismo y la guerra imperial avanzada, en donde las democracias burguesas hace una composición concéntrica. Vean ustedes el cartel, que es muy similar al retrato de la burguesía, y en específico también vean el año. Es un cartel hecho entre el 38 o 39, es un cartel muy cercano al momento que se creó el retrato de la burguesía, ¿no? Por otra parte, antes los personajes, precisamente estos personajes de imperialistas y fascistas, en la primera versión tenían sus banderas y escudos que los identificaban del país que pertenecían. Entonces, miren, no sé si en esta imagen alcanzan a apreciar, por ejemplo, del lado izquierdo los imperialistas o las democracias burguesas, como les hacían llamar Siqueiros y el equipo. Estaba primero Estados Unidos, después estaba Inglaterra. Sus banderitas están como a nivel de su estómago, no sé si la alcanzan a apreciar. Y finalmente el tercero era Francia. Y del lado de los imperialistas fascistas, o de los militares fascistas, estaba Hiroshito. Ahí vean esa bandera, se ve muy clara la bandera de Japón. Y luego venía Mussolini, y finalmente aparece Hitler. Otra cuestión que se cambia de la maqueta al muro en su primera versión es el águila imperial. Miren, aquí ponemos esta imagen en la cual vemos el proceso de cómo fue llevándose a cabo su transformación. Entonces, lo que era primero una águila sobrevolando la máquina infernal libremente, después termina siendo primero una águila bicéfala, y después esta águila como que los artistas la emplazan como una suerte de aspa del cigüeñal de la máquina infernal, dando la idea de que como si fuera una suerte de generador de energía animadora de poder imperial. Y lo que era una águila pues más
realista, más naturalista, termina siendo una águila de hierro, ¿no? Con un ornamento de fierro, de acero, ¿no? Por otra parte, miren esta imagen, ahí podemos apreciar el comparativo entre la maqueta y la primera versión del mural. Específicamente vamos a abordar, vamos a centrarnos en la máquina imperial, lo que hay dentro. Miren, lo que antes había como unos prisioneros amarrados al interior y unos cráneos arriba en esa oquedad céntrica, es intercambiado por las caras de los niños masacrados en Madrid, de la cual hablamos, que llama, José Renau había hecho un cartel en pasados años. Pues miren, aquí estamos, testigos negros de nuestros tiempos, de su cartel, ¿no? Su cartel que se llama Testigos negros de su tiempo, un film documental, se llama. También se suprime la cabeza grotesca de la cual ya también les hablé, que es atribuida a Rodríguez Luna, de su aguafuerte campo de concentración de 1941. Y miren, incluí la imagen, la tercera imagen de la derecha, la de la extrema derecha, la incluí porque recién la encontré, no me había fijado que la tenía, pero mira, recién la encontré. Ahí tiene el número 24, no sé si le aprecian. En su esquina superior izquierda tiene 24. Bueno. Ahí se ven las aristas entre la bóveda, la pared central y derecha. Y miren cómo los artistas emplazan la imagen de lo que es la representación de Hitler, ese es Hitler, pero en lugar de meterla, esta imagen al muro central, la emplazan entre los dos muros. Eso era lo que hacían para matar las aristas entre muro y muro, con imágenes que se utilizaran dos muros y hicieran el engaño visual para matar pues esto que viene siendo en verdad un cubo, ¿no? Aquí les muestro esta otra imagen que ya es la parte del muro derecho, al cual le llaman la guerra. Y miren, en primera instancia esta imagen es específicamente Siqueiros le da directamente el trabajo a José Renau. Le dice, tú haces ese muro, y Renau entonces se aplica en su base de datos, en su base de imágenes, se apoya y entonces hace, miren, un portaaviones, abajo un tanque, y luego este tanque, conseguía hasta el tanque donde se basó. Para que vean, precisamente aquí vemos muy claramente, más claramente, cómo se hacían los fotomontajes, ¿no? Miren, primera, ahí está un edificio en llamas, lo vemos ahí en medio, abajo del tanque, emplazado. Luego hay, por ejemplo, un masacrado, que lo puedan ver ahí abajo. Es uno de ellos, seguramente tenía todas las imágenes de ellos. Y el tanque, que es el mismo, que plasma José Renau, pero bueno, esto es lo que nos queda claro, es de que a partir de estas hacían los fotomontajes. Y luego, del fotomontaje, como les decía, hacía la fotografía para mandar la diapositiva y de la diapositiva plasmarlo en el muro y del muro trazarlo, ¿no? Ya después de trazarlo, pues bueno, ahora después llegaba la tercera fase, que era ya pintarlo. Miren la imagen que está en la izquierda,
Es una obra de 1934 de José Renaud y vean la similitud entre la pared derecha y su cartel. Es un cartel que se titula No matarás, de la serie Los 10 mandamientos, y la muerte en el frente es la más bella, de 1933. Es una litografía, mira. Utiliza el barco y también utiliza a los masacrados en el piso, ¿no? Para que vean también cómo recurrieron ellos no solamente a obras que no eran de ellos, sino también a obras de ellos mismos, ¿no? A su imaginario, ¿no? Pues bueno, finalmente, terminados los trabajos en la bóveda, la cual también es mandatada por que Siqueiros, que José Renaud la implemente. Es un mandato que también le da Siqueiros, que se lleva a cabo a partir de lo que ya se había trabajado en la maqueta. Se termina la bóveda. Y Siqueiros toma una última decisión. Decide incluir la figura del obrero revolucionario. No sé si se dieron cuenta, pero originalmente en la maqueta no está el obrero revolucionario. Se las voy a poner, miren, para que lo vean de forma directa. Ya ven, miren, ahí no está el obrero revolucionario. Pues bueno, entonces Siqueiros decide integrar al obrero revolucionario del muro derecho con dos finalidades. La primera consiste en integrar ese muro a la idea general de la obra y conectarlo con el sentido de la esperanza del proletariado. ¿A qué le llamaban la esperanza del proletariado? A la bóveda. Es la esperanza del proletariado, porque es por eso que está también allá ondeando esa esperanza. Está ondeando la bandera que tiene plasmado el escudo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta idea es nacida de la ordenación temática de las imágenes principales siguiendo el movimiento visual espontáneo del espectador. O sea, no la puso porque sí, sino sabían que ahí tenía que haber otra imagen, un punto focal de los que al principio se dieron cuenta que por ahí era uno de los puntos nodales a los cuales miraba el visitante o el caminante por las escaleras del cubo, ¿no? Que iba caminando por las escaleras del cubo. Entonces, esa fue la primera instancia. La segunda finalidad consiste en ilustrar lo que el mismo Siqueiros había escrito en su punto 7, en el punto 7 de su escrito Pintura Mural, el fascismo. Todavía no le llamaba retrato de la burguesía, nada más lo tenía como que la idea general. Cuando se refiere el pintura mural y fascismo, se refiere al mural de retrato de la burguesía. Que a la letra decía, miren, así escribió Siqueiros: el fascismo es, en suma, la última forma del capitalismo en crisis irremediable, que solo podrá destruir la revolución de los pueblos oprimidos bajo la dirección y hegemonía del proletariado internacional. Eso es la base y fundamentación para elegir la imagen
o emplazar la imagen de el obrero revolucionario y terminar de esta forma con la pared del lado derecho. Pues bien, miren, estas son las imágenes de lo que fue la primera versión del mural. Y estas imágenes fueron publicadas en un catálogo titulado Siqueiros por la vida de una pintura neorrealista o realista social moderna en México, editado por Bellas Artes en 1951, y presumiblemente es el único catálogo o son las únicas imágenes que existen de la primera versión del mural. Vean, si no sé si alcanzan a ver en la imagen de arriba, abajo se alcanza a ver la máquina, la máquina compresora que utilizaban ellos para pintar precisamente. También se alcanza a ver un poquito en la imagen inferior izquierda, en su esquinita, ahí se ve un poco la compresora, ¿no? Estas imágenes eran tan recientes y tan recientes al momento de esta primera versión, que hasta aparece la compresora. Pues bueno, miren, esta es la primera versión del mural. Pues bien, con esta imagen terminamos el 8º capítulo y seguiremos con el noveno. ¿Sí son 9? Ya no recuerdo. Sí, con el 9º capítulo, el cual ya abordaremos finalmente, 9º y último capítulo, que se titula Segunda versión del mural y última.